Hola, mi nombre es Angeliana Gaonabat, estudiante de la carrera de Educación Inicial, paralelo a primer ciclo de la Universidad Nacional de Loja. Ahora les voy a hablar acerca de lo que es la pedagogía en educación. Vamos a hablar acerca de qué es pedagogía, sus conceptos, el concepto de educación, la relación que hay entre la pedagogía con otras ciencias de la educación también. ¿Sabe usted de qué se ocupa la pedagogía y a quienes llamamos pedagogos? ¿Qué es la pedagogía? Pedagogía proviene de la palabra griega paidos, niño, y agogía, que significa llevar, conducir. Traducido significa conducción del niño. Ahora, ¿qué es la pedagogía? ¿Cuál es su concepto? Actualmente el concepto de pedagogía está relacionado con el de ciencia y arte de educar. Su objeto de estudio es la educación, por ende, la formación del ser humano en todos sus ámbitos. Clases de pedagogía. La pedagogía se divide en descriptiva y normativa, tomando como fundamentos basamentos teóricos y prácticos, es decir, teoría y tecnología. La pedagogía descriptiva, según Lemus, 1973, estudia el hecho educativo tal como ocurre en la realidad. Es anterior a la normativa y hace relación a los elementos y factores tales como biológicos, psicológicos, sociológicos, que intervienen en la realización de la práctica educativa. La pedagogía normativa es posterior a la descriptiva y tiene que ver con las normas, leyes, etc., que regulan la actividad educativa con los ideales, fines, estructura y la educación y con la parte tecnológica de la misma. ¿Cuál es la relación de la pedagogía con otras ciencias? Al ser la pedagogía una disciplina cuyo objeto de estudio es la educación del hombre, la enseñanza y el aprendizaje humanos, guarda estrecha relación con otras ciencias que también se ocupan de alguna forma de la educación, la conexión con las ciencias auxiliares. Es para aprovechar el material que éstas le ofrecen para una mejor comprensión y conducción del proceso educativo. Sobre las ciencias conectadas en la pedagogía, algunos pedagogos las han clasificado en básicas, especiales y auxiliares, pero como disciplina autónoma. ¿Cuál es el concepto de educación? Educación proviene del latín educare y exducere, que significa educare, criar, nutrir o alimentar, acrecentamiento. Exducere, sacar, llevar o conducir desde dentro hacia afuera, crecimiento. Según Nafis, esta doble etimología ha dado origen a dos aceptaciones a primera vista opuestas, pero en la realidad más bien se complementan porque la educación es un proceso tanto interno como externo, es decir, el sujeto se educa mediante influencia externa y actividad interna del propio educando. Ahora, ¿cuál es la relación entre pedagogía y educación? La pedagogía trabaja siempre con la educación. Ese es su objeto de estudio, pero cada una cumple una actividad diferente. No es lo mismo pedagogía que educación. La pedagogía es un conjunto de saberes, una ciencia que, aplicada de carácter psicosocial, construye la parte teórica y la educación la parte práctica. ¿Cuál es la relación entre pedagogía y educación? La pedagogía hace referencia al estudio del hecho educativo y la educación a la acción de educar. La educación es una actividad práctica y la pedagogía una actividad teórica. Sin la existencia de la educación no habría pedagogía, pero sin la pedagogía la educación no podría tener significación. Sería que la pedagogía es un conjunto de saberes que se aplican a la educación como un fenómeno típicamente social y específicamente humano. Es por tanto una ciencia de carácter psicosocial que tiene por objeto de estudio de la educación con el fin de conocerla, analizarla y perfeccionarla. La pedagogía es una ciencia aplicada que se nutre de disciplinas como la sociología, la economía, la antropología, la psicología, la historia, la filosofía o la medicina. Bueno, muchas gracias.